Continuamos con otro capítulo de la rica historia del Oriente Fútbol Club, dedicado esta vez a comenzar a conocer su historia futbolística. Historia que tiene entre sus galardones más reconocidos a los campeonatos del 60 y del 90, triunfos de los que por supuesto vamos a hablar. Pero bueno, antes y después de esos campeonatos, también hubo buenos equipos y jugadores del Oriente que demostraron grandeza y que también vamos a recordar. En este capítulo, justamente, vamos a hablar de algunos de esos jugadores y equipos tal vez olvidados por el paso del tiempo, pero que igualmente dejaron una huella importante en el club. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la ordenanza número 3847/18 se autoriza transferir a Industrias Grindoil Sociedad Anónima un lote en el sector industrial para su radicación a fin de concretar la instalación de una planta industrial de procesamiento de soja y girasol. Y después, no sé, si tendría que hablar de estrellas del Oriente, yo pienso que te nombraría tres personas. Uno, Félix Giancaterino, que fue el precursor, creo que armó, creo que fue así, armó el equipo del Oriente, ese fue el comienzo del fútbol en el Oriente, que fue Félix Giancaterino. La cancha se llama Félix Giancaterino, ¿no? Félix Giancaterino, se le pusimos en la gestión que estaba yo, le pusimos la cancha de Félix Giancaterino. Después el otro fue Poroto Gonar, que jugó en Montevideo, un gran jugador. Él tenía un problema tal vez que era personal de él, que por ahí una de esas no llegó a la cumbre, porque tenía otras cosas que por ahí una de esas a lo mejor no le dio importancia, pero un gran jugador. Y el otro ya sabemos que la otra estrella era Rulo Grande. Y después de ahí para abajo hubo jugadores de mucha importancia del Oriente, que jugaron muy bien, pibes que jugaban muy bien al fútbol. El paso del tiempo borra muchos recuerdos y etapas gloriosas, especialmente en épocas en que no había testimonios gráficos o audiovisuales. Pero bueno, como lo hacemos siempre en Desde el Puente, a través de diversas notas y hasta de un video de la década del 40, una joyita audiovisual, vamos a reconstruir cómo era el fútbol de Oriente y cuáles eran sus estrellas futbolísticas en sus comienzos. Vamos a escuchar ahora un testimonio recogido en 2017 cuando entrevisté en Bahía Blanca a Juan Ayerbe, quien en su niñez y adolescencia vivió muy cerca de Oriente. Más tarde fue dirigente de la Liga de Coronel Dorrego, que conoció muy de cerca el fútbol local, la trayectoria y cómo jugaban algunas de las estrellas del Oriente Fútbol Club que había señalado antes Pocho San Vicente. Pero además, Ayerbe también recordó a otros jugadores y planteles que eran distintos o que marcaron una época en nuestro fútbol. En 1918 se fundó el primer club, que es Progreso. Después en el 19 se fundaron dos. Creo que en el mes de marzo fue Ferroviario y el que fue más adelante, en octubre. Después se fundó en 1926 Rivadavia de Aparicio. Y en 1930 se fundó el Oriente Fútbol Club, que fue por una discrepancia que hubo entre Félix Giancaterino y un primo hermano mío que murió muy joven en ese momento, Amaro Toma. No estaban de acuerdo cómo se manejaban las finanzas, digamos. Entonces hicieron equipo y en esos años tenía mejor equipo el Oriente. Hubo un equipo que el año 37 salió campeón de la Liga Vieja de Dorrego. Invito, pasó no sé cuántos partidos, no ganaba nadie. Pero en la Liga de Desarrollo había un equipo que había salido 5 o 6 años. Invito a campeones que jugaban, seis hermanos Mendiverre jugaban ahí. Eran famosos. Esa fue la única derrota que fueron a jugar a Cascayá y le ganaron. ¿Quién era? ¿El que ganó del Oriente? El Oriente. Ahí jugaba Félix Giancaterino. Sí, jugaba de arquero Sansone. De arquero había venido a trabajar a una tienda de Tomás García y frente al Oriente, que es ahora. De dos jugaba Carlos Goyoaga, que también era chiquito, trabajaba en la cooperativa, y Félix Giancaterino. La línea media, que en ese tiempo se formaba con tres, jugaban Aníbal Hernando Arena, Zaforé, que era un sobrino de los Liébana, que era muy bueno, después se fue a jugar a Mar del Plata, y adelante jugaba Perico Gonar, que era hermano de Poroto, jugaba Corgatelli, de La Pampa, había venido muy bueno, Cesarito Fernández era el 9, Gonar jugaba de 10,
y Germán Giancaterino jugaba de 11. Ese era el equipo titular, muy bueno. Tras este primer pantallazo sobre la fundación del Oriente Fútbol Club y ese primer gran equipo que tuvo el club, ahora vamos a escuchar en la voz de Ayerbe, como también del recordado Osmar el Negro Martínez, cómo jugaba, qué cualidades tenía ese primer gran jugador que tuvo el Oriente, cuyo nombre lleva su campo de juego, como fue Félix Giancaterino. Entonces hicieron equipo y en esos años tenía mejor equipo el Oriente, porque viste que lleva el nombre de la cancha, Félix Giancaterino, era un sastre, de fútbol de 2, pero era una cosa seria. Lo que hicieron, cuando hizo servicio en Buenos Aires, jugó en la nube ese año y jugó en la reserva y todo, y lo quisieron llevar, el padre era un italiano que Dios me libre, no lo dejó ir ni por nada del mundo. En ese tiempo los hijos respetaban mucho a los padres. Ese Félix Giancaterino era un zaguero extraordinario. Agarraba la pelota y dejaba 5 o 6 en el camino, como Maradona. Me contaba que no era muy grandote, ¿no? No, chiquitito. Bueno, cuando ganamos el campeonato de segunda división de desarrollo, era Félix Giancaterino. Félix Giancaterino. Sí, Félix Giancaterino. Y fue un gran jugador de siempre. Sí. Había sido un gran jugador. Sí. No era grandote, era chicolón, era un tipo a vos, así, claro. Pero Dios temible, tenía un carácter. Y jugaba de dos, Giancaterino era famoso en esos años porque aunque fuera un partido amistoso, si no estaba de acuerdo con el referí con algo, levantaba el equipo al camión y se iba, y había que irse, como él mandaba, era el capitán Félix. El último partido de la liga, Independiente tenía un cuadrazo, estaban 0-0, iba al segundo tiempo, y el Vasco Abad se lo lleva por delante y con el botín Félix lo lastima a Gallar, un gran arquero que tenía Oriente, que juega al banco. Y como no quisieron echarlo al que lo había lastimado, se empacó, discutieron, casi se pelean, pero levantó el equipo y se fue. Ya escuchamos la causa del nacimiento del Oriente Fútbol Club, conocimos su primer gran equipo y recordamos a Félix Giancaterino, uno de los fundadores de la entidad, su primer gran jugador y capitán, pero también el técnico que lo llevó a ascender de manera invicta en la Liga de Tres Arroyos en el año 1956. Sobre otros grandes jugadores del Oriente, sobre ese campeonato, vamos a seguir hablando luego del corte.
continuamos cruzando el puente y escuchando recuerdos del Oriente Fútbol Club, y especialmente de algunos de sus grandes jugadores en la voz de Juan Ayerbe, quien vivió cerca de Oriente, cursó algunos años en la Escuela 8 y fue dirigente liguista durante algunas décadas. En ese momento el que apareció un gran jugador, pero ha de haber jugado 6 años más o menos. A los 16 años jugaba en la primera de Oriente. Se llamaba Cesarito Fernández, hijo del gerente de la cooperativa. Era un 9 extraordinario. Te voy a decir, en el año 34 se jugó la Copa España y a la Liga Dorrego le tocó ir a Azul de visitante. Y estaba él, tenía 18 años y no quiso y no fue. Y Félix tampoco. No fueron ninguno de los dos, perdieron 3-0. Después apareció uno que nació el 19, yo no sé si fue el mejor, porque después te voy a aclarar quién eran los otros, pero por lo menos en su campaña futbolística sí. A Aurelio le decían Poroto Gonar. A los 20 años, el año 39, vino ese verano, en el mes de diciembre, a Oriente, un viajante, que era fanático de River, y lo vio jugar y le tomó todos los datos una noche ahí en el club y dice, dentro de 20 días te van a llamar. Nosotros comentamos, el charlatán, vos sabés que a los 20 días lo llamaron. Fue y se probó y lo contrataron. En esos años, el 39, te hablo, 500 pesos pagaron el pase, que era un dineral. Gonar hoy hubiera sido un titular. Vos sabés que cuando fue a River él estaba, por ejemplo, jugaba de 9. Estaba Pedernera y Alessandro. Todavía no se había retirado Bernabé Ferreira, el último año que estuvo y todo. Gonar fue titular en la cuarta ese año. Jugó unos partidos con la Bruna, pero la Bruna la pasaba una primera, tenía 2 años más que él. Y salió goleador, salió campeón River y salió goleador él con 35 goles. ¿En la cuarta? Sí. Y al año siguiente, que a mí ese año me operaron, no me morí de casualidad, me operaron en Buenos Aires en el Hospital Clínica, un domingo después de un partido, te digo quiénes me fueron a visitar. Angelito Rolando, que estaba haciendo el servicio allá, el primo de él, el Toto Gonar, que jugaba en Quequén, y vino él también, por otro, porque ese Gonar en el año 36 en mi casa en el campo estuvo caballerizo. Sí, mirá vos, a los 3 años estaba en Buenos Aires y lo venía a buscar todos los domingos Rosendo, uno que tenía carnicería, claro, que era de Quequén, y después se lo llevó al Oriente, a él. Pero él, sí, pero él nació, el papá, pero él nació, se inició en el Quequén. Y bueno, en el 39 salió goleador en la cuarta, sí. ¿Y qué pasó? ¿Siguió en River? Al año 60 jugó en la reserva y era titular. ¿En el año 40? Sí, que yo estaba en Buenos Aires. Y estando yo en Buenos Aires, que estuve 2 meses, me operaron, después me quedé y todo, con un 5 se llamaba, nunca me olvido, de apellido Adamo, se pelearon, se cagaron a trompar porque era guapo, era grandote. Y lo suspendieron 15 partidos y faltaban 15, no jugó más. Y al año siguiente se fue a jugar, se lo prestaron a Peñarol de Montevideo. Y era titular, estaba jugando en la Barbaridad. ¿En la primera? Sí, jugaba contra Nacional y todo. Y le rompieron los meniscos de la rodilla y no se quiso operar porque algunos amigos allá en River que se habían operado, todos habían quedado mal en esos años. Y tenía miedo que no podía ni caminar. Se vino a Oriente, eso fue el 41, a fin de 41 se vino. Y en el 42, en marzo, lo fueron a buscar acá, que jugó 3-4 años. En Rosario, Puerto Belgrano. No, el primer año anduvo bien, en el 43 jugó poco. Y en el 44 volvió a jugar todo el año y después ya no. 45, ya cosa, y el 46 dejó. Pero el primer año acá vino en marzo y el día que debutó, Liniers iba puntero invicto, le ganaron allá en Rosario 3-2. Los 3 goles los hizo él. Y me contaba, porque siempre charlábamos con él, dice que vino un corno y faltaban 4 o 5 minutos y coreaban el nombre de él. No vino, la agarró de cabeza y la metió en un ángulo. Era ídolo. ¿Y cómo jugaba? ¿De qué jugaba? ¿Era 9? 9. ¿Grandote, goleador? Era lindo físico, con las 2 piernas le daba igual. Era rapidísimo y cabeceaba, era completo.
escuchamos en la voz de Juan Ayerbe el perfil del jugador nacido en Oriente que más lejos llegó, Aurelio Poroto Gonar, jugador surgido del Quequén, que brilló en el Oriente Fútbol Club, que fuera vendido a River y luego cedido a Peñarol de Montevideo, donde jugó un par de temporadas, se lesionó y terminó su carrera deportiva en Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta. Pero bueno, más allá de este perfil que nos trazó Juan Ayerbe sobre Aurelio Poroto Gonar, compartimos ahora una joya audiovisual del año 1941, cuando justamente Poroto Gonar, entre otros, era presentado en Peñarol de Montevideo, uno de los equipos más grandes del fútbol sudamericano, donde salió campeón de la Copa Competencia y donde jugó, entre otros, con el gran Severino Varela. ¿Te acordás, hermano? Julio de 1941, el mundo en guerra, las bombas cayendo noche a noche sobre Londres, miedo y angustia. Pero el sur también existía entonces, y en América había paz. América del Sur, paz y fútbol. Gran momento argentino con la máquina de River, primeros brillos brasileños. En Montevideo, el ciclo de Nacional. Había que quebrar la mala racha y Peñarol dibujaba su réplica ganadora. Pocas veces se constató tantos jugadores nuevos, pocas veces se buscó con tanta ansiedad un goleador. ¿Te acordás, hermano? Los nuevos valores de Peñarol de 1941 fueron muchos. El eje medio Héctor García, de Huracán de Parque de Patricios. Antonio Núñez, puntero de San Lorenzo. Roque Gastón Máspoli, procedente de Liverpool. Joaquín Bermúdez, zaguero de Central. Agenor Muniz, back izquierdo de Wanderers. Domingo Hormigo Yelpi, luego de ser campeón argentino con Boca Juniors. Leonardo Silaurren, lateral de origen vasco. Y Aurelio Gonard, eje delantero, ambos de River Plate argentino. Lorenzo Pino de Bellavista. Primer torneo oficial del año. Copa Competencia, edición 1941. Y campeón Peñarol. ¿Te acordás, hermano? Con este recuerdo espectacular, donde se mencionaba entre otros refuerzos de Peñarol de Montevideo a nuestro Aurelio Poroto Gonar, nos vamos a una pausa y volvemos a cruzar el puente para hablar del fútbol del Oriente Fútbol Club y de dos títulos que alcanzara en el año 1954 y 1956. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up. Recién escuchamos al memorioso Juan Ayerbe recordando cuando el Oriente había dejado la cancha frente a Independiente. Esa decisión terminó de provocar la desaparición momentánea de la Liga de Coronel Dorrego. Liga que no se terminaba de afianzar porque, bueno, entre otras cosas, recién estaban naciendo los clubes y que además vivían en un contexto muy difícil, en lo que fue la crisis del 30, lo que se llamó la década infame en Argentina y además, por si fuera poco, la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, justamente, después
de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el país estaba resurgiendo, Oriente también, y justamente sus clubes tuvieron su mejor momento en lo deportivo y en lo institucional. Es que a comienzos de los años 50, ambos clubes fundaron sus sedes y a mediados de los 50 comenzó el llamado fútbol grande de la Liga de Tres Arroyos, en el que los equipos de Oriente fueron protagonistas. Pero bueno, antes del nacimiento del fútbol grande, nació una liga en Coronel Dorrego que tuvo muy poco desarrollo, llamada la Liga Libre de Coronel Dorrego, liga en que el Oriente Fútbol Club fue protagonista. Y cuando vine el servicio militar, resulta que en Oriente no había fútbol. Llegaba el domingo y ¿qué hacíamos? Llegamos ahí y nos reuníamos el año 54, que el 1 de marzo del 54, que nosotros nos hicimos cargo del club, nos reuníamos todas las muchachadas que jugamos al fútbol, estábamos todo el día medio. Y llegaba el domingo y no teníamos con quién jugar. Entonces yo le hablé al pibe Pucci, de Coronel Dorrego, a ver, que teníamos que hacer algo para que haya fútbol. Y me dice, mirá, yo voy a mover acá un poco los hilos, dice, en Dorrego, pero tienen que venir acá, de ahí ustedes. Bueno, entonces lo vi en mesa y nos fuimos con la camioneta de una Ruby que tenía, después una chatita de esa, nos fuimos a Dorrego. Y organizamos la Liga Libre de Coronel Dorrego. Entró Guisasola, Aparicio, San Román, Oriente, Ferroviario e Independiente. Bueno, hicimos la reunión y después había que buscar también los réferes. Y salieron, sí, pero en Oriente que no dirija Maciel. Y yo le contesto, y en Aparicio que no dirija Barrio Nuevo. Y el otro, y Cody, que no dirija en Guisasola. Porque esos son esos pitos que siempre se tocan, ¿no? Nosotros ganamos el campeonato, el primer campeonato que se hizo en Dorrego, lo ganamos invicto con el Oriente. En el año 1954. En el año 55 volvimos a entrar y no pasó nada. Pero que en el año 55 se afilió a la Liga Tesarroyense. Ganó el ascenso. En el año 56 ya jugó en primera. Y el Oriente ganó el 54 en Dorrego. El 55 volvimos a Dorrego, no hicimos nada. Y en el 56 nos afiliamos a la Liga de Tres Arroyos. Ganamos el campeonato invicto también. Entonces, ¿qué pasa? En el año 57... estamos los dos en primera. Tremendo. Y se producía el choque de Oriente y Quequén. Bueno, habían jugado antes, pero después habían roto relaciones los dos clubes. No había. Nunca más jugaban juntos. Y todo surgió por una copa que había mandado Agustín Iribie, que se había ido a Buenos Aires, mandó una copa para jugar entre Oriente y Quequén tal fecha. Y entonces, no sé por qué causa, es que aquí no se jugó. Y ahí hubo una ruptura de relaciones, pero de relaciones de pueblo, qué sé yo. Mi hermano era el capitán del Oriente, esto es antes de la Liga de Dorrego, era capitán del Oriente. Y entonces, como capitán tenía acceso a las reuniones de la comisión directiva y agarró el libro de actas donde decía que con el Quequén no se iba a jugar más al fútbol. Mi hermano le agregó por la presente temporada. Entonces, bueno, la cuestión que en el año 57 topamos Oriente y Quequén. La cuestión que jugamos ahí en la cancha de Quequén, en la cancha que tiene ahora Quequén, ahí nos topamos. ¿Cuánta gente había? ¿Estaba lleno de gente? Sí, y después tantos años sin jugar, y ganamos 2-1. Ganó el Oriente 2-1. En el año 57 salimos subcampeones, festejamos el triunfo, ya se festejó el campeonato del ascenso del 56 y el subcampeonato del 57. Pero resulta que después el subcampeonato lo quitaron, porque había un jugador mal incluido del Oriente y después el Tribunal de Pena lo quitó. Pero ya habíamos festejado nosotros.
antes de continuar hablando del comienzo del fútbol grande y de desembocar en el campeonato obtenido por el Oriente Fútbol Club en el año 60, vamos a escuchar a dos jugadores que junto a los hermanos Peña, entre otros, lograron el ascenso a la primera del fútbol de la Liga Tesarroyense. Uno, Osmar Martínez, un gran arquero del Oriente que nos dejara en 2015, y el otro jugador es Tito Guerane, un defensor central, quien es el jugador que más partidos disputó en el Oriente Fútbol Club y que, desde Tandil, nos cuenta lo siguiente. Bueno, la verdad que todos los recuerdos son lindos, emocionantes y uno lo recuerda con tristeza porque ya pasaron, quisiera que estuviera otra vez. Bueno, después no sé, recuerdo de todos los grandes jugadores que han pasado, por empezar con los hermanos Peña, el Negro Martínez Alarco, Rubio Robert, Roberto Grande, el Gran Rulo, lo mejor que teníamos en Oriente, Jorge Clesen, Caramelli, no sé, un montón de jugadores, después algunos que han venido de afuera también, que siempre los recuerdo. Lo más lindo fue el campeonato del 56, que ganamos el ascenso, el desarrollo, lo ganamos invicto. ¿Eran todos jugadores de Oriente? En ese entonces había algunos de desarrollo, estaba Pluis, me parece, y Galeano, famoso Galeano de la pisadita. Y sí, no, habían vendido algunos. Después vino León de Buenos Aires, de Bahía Blanca. Había dejado de jugar allá, pero ya todavía estaba para jugar, pues con 40 años, 30 y tantos largos. Claro. Un señor jugador, un señor. Que trataba de dominar el área, ¿viste? ¿Y atajó en qué época, en qué equipo atajó? ¿En el 54, 55 cuando ascendió? Sí. ¿Fue el arquero titular? Sí, pero ahí en segunda división, en ese tiempo, entraban 11 equipos y no perdimos ningún partido. Empatar sí, empatamos alguno. Invito, ¿no? ¿Con todos jugadores de Oriente o ya venían gente de afuera? Y trajeron uno de Bahía, un número 5, León. El 5 era León, de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Y el resto del equipo jugaban los Peña, los dos Peña. Oben y José María. Sí. Que eran defensores. José María jugaba el número 2 y José, el que estaba el otro día, jugaba el 3. Después lo teníamos de 4, jugaba Melo. Que era de Oriente. El Chingo Melo, que era de acá. El número 6, Guerane. El Tito Guerane. Después jugaba Ismael Flores de win derecho. El 8 era Rulo. El petizo Cleser. El Leslie Caramelli. Y de win izquierdo jugaba Arroyo o a veces el Choco Beristain. Para cerrar este capítulo con historias sobre el comienzo del fútbol del Oriente Fútbol Club, vamos a recordar algunas anécdotas de Osmar Martínez, quien nació en junio de 1930. Sí, unos meses antes que el Oriente Fútbol Club. El recordado Negro Martínez fue campeón del torneo de la Liga Libre de Coronel Dorrego en 1954, también fue campeón del ascenso en la Liga de Desarrollos en 1956 y en 1960 fue arquero suplente del legendario Julio Cosi. Pero bueno, más allá de los títulos, nos dejó también anécdotas que pintan cómo se vivía el fútbol en esa época de Oriente tan lejana. De los 16 años jugué en el Oriente. Tenía 16 años cuando jugué el primer partido en el Oriente. Año 46. En el año 46. ¿Se acuerda contra quién jugó? Sí, jugamos en el Club Danel, en Aparicio. ¿Iban en auto para viajar? Íbamos en un camión. Mirá, acá estaba el Papero Rodríguez, tenía un camioncito, un Chevrolet era. Un camioncito chiquito, pero de esos, para llevar papa. Claro. Bueno, y íbamos arriba, todos apilados ahí, iríamos 14 o 15. 14 personas en la caja, entre la caja y la... Claro. Llegamos a Aparicio y nos dijeron allá, dice, pero van a Aparicio, dice, tienen un cuadrazo barro, dice, le van a pegar una peloteada. Y jugaban, de Aparicio jugaba, mirá, el Dina Marqués Larsen jugaba de acá, que era de acá, viste, que fue presidente del Oriente. Juan Larsen. Sí, Juan Larsen, jugaba en ese tiempo.
¿qué hace? Los Pisicel y todo, tenían un corazón bárbaro. Y en ese tiempo todavía Rulo no jugaba. Tenía 16 años Rulo. Rulo grande. Y Pío también. Pío 16 años. ¿Viste? Son de 31. Claro. Yo soy del 30. Bueno, va y se lesiona el win derecho nuestro, un tal Figueroa, que era de afuera, de la Salada. Bueno, se lesiona. Y en el segundo tiempo, ¿quién ponemos? Lo pusieron a Pío. Tenía 16 años con los dinamarqueses, esto calculamos. Le hizo 2 goles, le ganamos 2-0. Una vuelta fuimos a Orense, pero con el equipo de acá, ¿viste? Con el equipo casi todos de Oriente. Y jugaba el final Vasco Aria. Empatamos 4-4, empatamos. Klesser jugaba de ellos. 4-4. Me hizo, no sé si no me hizo los 4 goles Klesser, no sé. 3 por lo menos me hizo. Y después que terminó, o sea, al final Vasco Aria los de Orense lo putearon, qué sé yo, no sé qué. Malo. Al otro domingo, no sé cuándo, vinieron acá. Y ya estaban más o menos los de afuera, no había alambre tejido, ¿viste? Era... había una baranda nomás, se podía pasar por abajo, por arriba. No sé qué pasó, y se formó un tole. Le pegaron una paliza a uno de Orense. Vos sabés que no se quisieron bañar acá, se fueron a bañar al arroyo. No querían saber más nada. No quisieron saber más nada. Una vuelta fuimos de la Garma. Orense tenía una canchita linda, viste, bien equipado, todo, tenía un director técnico, todo. Dijimos nosotros, bueno, acá nos van a... Bueno, nosotros que siguió el partido, le ganamos 4-1. Termina el partido y nos estamos por bañar. Por ahí apareció en la puerta un milico y el oficial. Y el oficial era un tipo grandote, ¿viste? El tipo preguntó, dice, ¿cuál es el arquero? Estarías asustado. Me cagué todo. Yo se quería... Le digo, no, yo. Me dijo, dice, lo felicito, amigo, me dijo. Yo también he sido del oficio. Ah, sí. Me felicitó, y me felicitó. Con estas imperdibles anécdotas de Osmar Martínez, terminamos de cruzar el puente de hoy con parte de la rica historia futbolística del Oriente Fútbol Club. En el próximo capítulo de Desde el Puente conoceremos más historias del club durante el fútbol grande. Recordaremos cómo jugaba quien fue para muchos el mejor jugador de la historia futbolística de Oriente, Rulo Grande, y mucho más del Oriente Fútbol Club, entidad que en pocos días arribará a los 90 años de vida. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que a través de la ordenanza número 3978/20 se permite la instalación de la empresa SF Balanceado Sociedad Anónima en el sector industrial destinada a la construcción y explotación de una planta de alimentos balanceados. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor.
casa